Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta serie de videos en donde hablamos de los diferentes candidatos que están postulando este año a la presidencia del Perú. Hoy día vamos a hablar sobre Johnny Lezcano, quien postula por el partido Acción Popular, un viejo conocido de la política, pero que actualmente parece que está entre los favoritos. Como dije, es un personaje bastante viejo en nuestra política. Él es abogado de profesión por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. En el 95 cursó una maestría en la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile y en Puno tuvo un programa radial llamado Con la Ley en la Mano, difundido por la radio Onda Azul, donde brindaba orientación legal a la población de ahí. Él fue elegido congresista de la República en 4 periodos, entre los años 2001 y 2019, 2 en representación del departamento de Puno y 2 por Lima, y siempre postuló por diferentes partidos, como Solidaridad Nacional, en la cual no ganó, Perú Posible, Frente de Centro y Acción Popular. Y parece que el puesto le gustó tanto que siguió postulando. En el Parlamento presidió comisiones como la defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, vivienda, construcción. En marzo del 2019 fue denunciado por presunto acoso sexual a una periodista, tras la difusión de unas conversaciones de WhatsApp muy graves. Por esto, el Pleno del Congreso lo suspendió por 120 días por recomendación de la Comisión de Ética. Lamentablemente, el caso terminó siendo archivado. Ahora, hablemos un poco de sus propuestas. La mayoría de sus propuestas quieren copiar las experiencias de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entre ellas han destacado, primero, cambios en la Constitución actual, mas no una reforma total de la misma. En lo económico, él propone una regulación de los precios por parte del Estado y un control en los proyectos extractivos. Hacer que las empresas encargadas de estas solo sean operadoras, mas no dueñas de los recursos extraídos. También que el Estado siga con su rol subsidiario, pero que en algunos casos puede ingresar como empresario y competir. Por ejemplo, con el manejo del agua. En cuanto a la reactivación económica, él plantea incrementar la inversión pública en proyectos como la carretera doble vía de Tumbes, Tacna, la carretera Lima-Junín, las represas, proyectos agrarios, escuelas, canales de irrigación, entre otros, para así generar 5 millones de puestos de trabajo. También otorgar crédito barato a las MIPES por ser la mayoría de empresas que hay en el país. También promete reducir la deuda pública a menos del 26% del PBI. También realizar un proyecto de la Ley de Acción Popular sobre control previo de fusiones para garantizar verdaderamente la libre competencia y no permitir las prácticas monopólicas y sus excesos, tal y como lo hicieron desde el Congreso sin resultados. En cuanto al control de bancos, él propone que el Banco Central de Reserva del Perú regule la tasa de interés de los bancos. Esto respaldados en el artículo 84 de la actual Constitución, que dice: la finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señala la ley orgánica. Por lo que esta propuesta ampliaría las funciones del BCR para evitar que los bancos cometan abusos. Él, aparte, propone un impuesto a la riqueza, aunque una entrevista negó esta propuesta a pesar de estar en su plan de gobierno. Él también propone una nueva ley de contrataciones públicas, donde se plasme un nuevo modelo de licitaciones y otras modalidades de adjudicación de recursos públicos para obras y servicios, para evitar futuros actos de corrupción. En cuanto a seguridad,
propone integrar a las Fuerzas Armadas al cuidado de las calles y una reforma total de la administración de la justicia. En cuanto a cultura, propone la revalorización de nuestras fortalezas culturales, gastronómicas y el reposicionamiento de la marca Perú. En educación, propone adoptar estándares de países como Corea del Sur e invertir el 10% del PBI. Incentivar la participación de jóvenes en los programas de voluntariados con cooperación popular. Esto servirá para ejecutar pequeños proyectos con impacto social y los jóvenes que participan ahí podrán obtener incentivos. Él propone que sean públicas toda información del Estado sobre el presupuesto, las contrataciones, sueldos, etc., excepto lo relacionado a la seguridad nacional. Finalmente, propone reformar el sistema de pensiones y crear uno que pueda otorgar una pensión básica universal, PBU en sus siglas, a todos los ciudadanos peruanos que se financie con impuestos sin perjuicio del ahorro individual para mejorar la pensión. Hablemos un poco sobre Lezcano. Lezcano fue denunciado por acoso sexual a una periodista por mensajes de chat muy sugerentes en 2018. Después de mucho negarlo, incluso culpar a un complot de sus adversarios, fue suspendido por 120 días por el Pleno del Congreso. También el entonces congresista Daniel Salaverry denunció que antes de saber quién era el congresista denunciado por acoso, el propio Johnny Lezcano se le acercó para pedirle que no diera apoyo legal a la víctima, porque él era un amigo tanto del denunciado, que era el mismo, y de la víctima. Él también es conocido por sus ideas conservadoras y mal sustentadas, como su posición al respecto al aborto, donde minimizaba las violaciones y las repercusiones de estas, además de su intención de crear una ley para prohibir contenido pornográfico en Internet, pues él pensaba que con eso se solucionarían varios problemas, ¿no? Y hablando de la crisis actual, él asegura que el COVID-19 se puede controlar consumiendo cañazo y sal. Él es sumamente criticado por no tener ninguna autoridad en su partido, siendo utilizado como un caballo de Troya por personajes como Manuel Merino o Víctor Andrés García Belaúnde. Hablemos un poco de Acción Popular. Acción Popular es un partido de derecha, conocido por siempre colocar intereses económicos por encima de la vida de la gente. Han sido gran aliados del fujimorismo y del aprismo. Entre sus filas han desfilado personajes como Mesías Guevara, actual presidente del partido y ex gobernador de la región Cajamarca, investigado por corrupción. Es conocido porque durante su gestión precisó que el incremento de la delincuencia en su región era culpa de los trujillanos y chiclayanos que llevaban sus malas costumbres ahí. Otro personaje conocido y odiado es Manuel Merino, uno de los principales impulsores junto a su bancada del golpe de noviembre de 2020, donde perdieron la vida dos valientes jóvenes. Además, se retrasó la adquisición de vacunas y el país quedó más desestabilizado que antes. Por eso se le abrió una investigación preliminar y una denuncia penal por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves. También hablemos de Víctor Andrés García Belaúnde, Pitocho. Él fue parte de la Comisión Lavallato del Congreso, una comisión compuesta por joyitas como Mauricio Mulder, Rosa Bartra, Karina Beteta y Gilbert Violeta. Estos, después de una pésima investigación y de gastar más de 4 millones de soles solo en asesores y no cumplir con los tiempos, terminaron excluyendo del caso a Alan García y Keiko Fujimori. Esos son solo algunos. Otras denuncias graves se dan en 2020, cuando la candidata Eifilín Ríos Durán denunció cobros de cupos para la campaña de Johnny Lezcano. El número 2 de la región Ancash, Carlos Miranda Arroyo, le habría pedido un montón de plata, 15,000 soles, y le habría amenazado con agredirla físicamente si no le entregaba el dinero solicitado. También, ese mismo año, Mónica Tizoni, una ex trabajadora del municipio de Jesús María,
denunció que el alcalde Jorge Quintana obligaba a su personal a trabajar en la campaña de la candidata Mónica Saavedra, quien es actualmente congresista de la República. También la congresista Leslie Lazo también presentó un proyecto de ley para posponer las elecciones hasta el 30 de mayo y reducir el número de votos válidos necesarios, reduciéndolos a tan solo el 40% de votos válidos en primera vuelta, 10% menos de lo que la ley dicta actualmente. En cuanto a las actuales elecciones, el actual candidato a vicepresidente, Alberto Velarde, tiene una relación laboral con la constructora Upacá S.A. del Club de la Construcción. Sí, los mismos del caso Odebrecht. Durante 26 años, ese señor viene laborando aquí, llegando a ser miembro del directorio durante los grandes casos de corrupción, algo que omitió en su hoja de vida. También se presenta como candidata a Aneta Costa, una persona sin preparación alguna, ya que su carrera ha sido más que nada dedicada a la farándula, pero con escándalos por racismo, discriminación, ser provida y ser una defensora acérrima de Manuel Merino, su mayor fan. Entre 2020 y 2021 han presentado candidatos con delitos diversos como alimentos, violencia familiar, estafa, abuso de autoridad, y solo este año se presentan 10 candidatos con sentencia penal y 7 con sentencia civil. En cuanto al trabajo de su bancada, en sus últimas gestiones han destacado porque se opusieron al adelanto de elecciones, apoyaron la inconstitucional juramentación de Mercedes Arauz, propusieron leyes como la ley para formalizar el transporte de colectivo interprovincial por medio de minivanes, a pesar de sus riesgos para los usuarios y el medio ambiente. También hay que mencionar que una ley así ya habría sido observada anteriormente. También presentaron un proyecto de ley para legalizar la evasión de terrenos y que se legalizaran los terrenos invadidos hasta el 2016. Es un partido sin liderazgo, ¿no? Siempre con peleas internas entre sus diferentes miembros. Mesías Guevara señalando que el partido es un apéndice del fujimorismo, Johnny Lescano declarando que tiene muchos rivales en su propio partido, como Manuel Merino, y el propio Merino también pidiendo a Lescano que pida disculpas al país por su apoyo al expresidente Vizcarra. Es un caos el partido. Finalmente, no podemos dejar de mencionar al gran referente de Acción Popular, la figura a quienes estos siempre se escudan y quieren hablar de honestidad, integridad y trabajo por el país. El expresidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Alguien íntegro según Acción Popular, pero la historia es completamente diferente, pues hablar de sus gobiernos es hablar de fracaso, corrupción y genocidio. Empezamos señalando que para ser elegido se valió de un montón de promesas en la economía, el agro y lo social, dando resultados muy contrarios a lo prometido. Comentemos algunos de esos casos. Primero comencemos con el conocido e infame caso de la página 11 del contrato de IPC, International Petroleum Company. La pérdida de esta página favoreció en gran medida a esta compañía, logrando ganar millones de dólares. Esta fue la gota que derramó el vaso, sucediendo poco después el golpe de estado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas al mando de Velasco. Cabe mencionar que uno de los principales protagonistas de esa estafa al país terminaría huyendo a Estados Unidos para huir de la justicia y tiempo después regresaría para ser elegido presidente del Perú y seguir con sus jugadas. Claro, hablamos de Pedro Pablo Kuczynski. También durante el gobierno de Belaúnde hubo denuncias sobre grandes negocios organizados para beneficiarse del contrabando, siendo designada una comisión en el Congreso para investigar esto. En esa comisión se identificó a familiares del presidente en el caso. También en su gobierno se entregó recursos del país a grandes empresas que se dedicaron a explotar lo nuestro.
desactivó el servicio de inteligencia militar, permitiendo que Sendero Luminoso y el MRTA creciera bajo sus narices. También hay que señalar el vínculo que tuvieron grandes altos políticos, militares y policiales con el narcotráfico, y cómo estos operaron con total impunidad durante el gobierno del arquitecto, siendo todo esto destapado en el caso Villa Coca. Finalmente hay que mencionar cómo este comenzó con la táctica tierra arrasada, en la cual los militares torturaron y asesinaron y desaparecieron a cientos de campesinos, con la excusa de que eran subversivos. Y uno de los peores crímenes de este gobierno, el gran genocidio perpetrado por fuerzas militares hacia los pueblos Mayorunas Matse, durante el boom del caucho, por órdenes del arquitecto Belaúnde. Se realizaron bombardeos para conquistar esa zona y poder explotar los recursos que ahí se encontraban. Ese es el verdadero legado de Acción Popular. Ese legado que han tratado de tapar por años. Eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo pronto en más videos. Y recuerda, este 11 de abril tenemos una responsabilidad. Votemos bien. Saludos.